Muy bien, jóvenes, buenos días. Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la séptima semana de innovación tecnológica de productos de granos y tubérculos. Por favor, les voy a pedir que levanten la mano si es que me escuchan. ¿Me escuchan adecuadamente, por favor? Ok, listo, gracias. Muy bien. ¿Pueden visualizar las diapositivas? Por favor, levanten la mano. No se puede ver, profesor. ¿No ven las diapositivas? Yo sí la Yo puedo ver, profesor. ¿Tú sí la ves? Sí la puedo ver. Ah, ya. Yanela, entonces probablemente es que está cargando tu red, porque yo estoy compartiendo desde hace un momento la diapositiva. Dice, no se puede mostrar el contenido, hubo un problema al mostrar el contenido. Está. Es tu internet al parecer, Yanela. Ya, profesor. Sí, o mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Puedes salir y volver a entrar. De repente, de esa manera sí te permite. Ya voy a hacer eso entonces. Ojalá ya me Claro, permita ver la sí. diapositiva. Listo, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, para ya no retrasarnos más, bueno, en primer lugar, recibí sus trabajos. Me da muchísimo gusto de que hayan enviado a tiempo. Algunos inclusive demasiado a tiempo, que no se han guardado pero ni un minutito, ¿no? A las 12 de la noche exactamente han estado enviando sus trabajos, pero bueno, eh, dentro de la hora no hay ningún problema. Profe, eso es adrenalina, la adrenalina. Sí, sí, claro, claro. No, es muy bueno que nos estemos acostumbrando a ese tipo de gestión porque justamente en la gestión de proyectos hay un área de conocimiento completa que se llama gestión del cronograma y es ahí donde se establecen estos plazos que no se pueden rebasar, pero salvo pues que sea algo de mucha fuerza mayor, digamos, que obligue a que se retrase, eh, estos plazos no se deben sobrepasar, ¿no? Entonces, muy bien, estamos alineados bastante bien a la gestión de proyectos en general. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña revisión respecto a lo que ya hemos trabajado, ¿sí? En toda la primera parte, específicamente en todo el primer entregable. Y pues en este entregable hemos, en primer lugar, elaborado pues bueno, no en el mismo orden, pero lo hemos elaborado el anteproyecto, ¿sí? Que básicamente incluía el estudio económico, el estudio técnico y el estudio de mercado del proyecto, ¿no? Y cualquier otro estudio que esté relacionado de acuerdo a las características únicas de cada proyecto. No quiere decir que solamente esos tres tipos de estudios se realizan en todos los proyectos. Algunos proyectos incluyen otros estudios adicionales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los estudios ligados pues a la agricultura muchas veces tienen mayor riesgo que los demás proyectos en común porque inciden otros factores, ¿no? Como la valorización del mercado de los precios, la estacionalidad y que están expuestos pues a plagas, están expuestos a fenómenos naturales que podrían alterar el proyecto y que requieren definitivamente de otro tipo de estudios dentro de este anteproyecto, ¿no? Sin embargo, de manera general, pues, para lo que es materia de estudio de la industria alimentaria, que prácticamente es a partir de la recepción hacia adelante, eh, el anteproyecto que hemos manejado calza muy bien con lo que necesitamos, ¿sí? Calza muy bien con lo que necesitamos. Es importante, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también saber de que hay algo más. Muy bien, entonces tenemos un anteproyecto. En este anteproyecto, pues básicamente lo que hemos hecho es un estudio de la viabilidad y factibilidad del proyecto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la viabilidad y la factibilidad? La factibilidad básicamente nos lo va a dar el estudio técnico, que nos va a decir, pues, si es que el proyecto se va a poder hacer, ¿no? Si va a ser factible hacerlo. Y la viabilidad va a tener relación mucho con el estudio de mercado, con el estudio económico,
que básicamente nos va a decir si es que haciendo las cosas vamos a poder generar beneficios. Sí, entonces ese es un poco los términos que se manejan en este tema de proyectos, pero no es nada diferente a lo que hemos trabajado, ¿sí? Solamente términos nada más. Luego, hemos visto el Project Charter o el acta de constitución del proyecto, que dijimos pues que ya formaba parte del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Es un proceso de inicio del proyecto. Y básicamente en este Project Charter, pues lo que hicimos fue recopilar los objetivos de la organización, del proyecto, del producto, el alcance del proyecto, del producto, definir algunos roles, establecer un presupuesto, ¿sí? Asignar autoridad al director de proyecto, que es muy importante también. Vimos algunos interesados. Deberíamos haber visto algunos riesgos, pero no lo hemos considerado tampoco porque lo vamos a desarrollar más detalladamente después, ¿no? Después. Sin embargo, jóvenes, el acta de constitución, si bien es cierto, es un punto de partida para el proyecto, pues es bueno que quede claro de que esta acta de constitución tampoco es un documento rígido, ¿sí? Digamos que es lo último que se debería modificar en el proyecto, pero sí se puede modificar de alguna u otra forma. Es más, hay proyectos que hacen un acta de constitución para todo el proyecto y hay otros que elaboran un acta de constitución por cada fase del proyecto, que también es válido, ¿sí? Puesto que en función a cómo se va dando el avance en algunos proyectos, se va modificando el alcance. Entonces, lo que tenemos nosotros en el acta de constitución definido como alcance del producto y del proyecto, básicamente es una declaración del trabajo que se va a realizar en el proyecto, más no necesariamente tiene que ser un alcance fijo, porque eso se puede ir puliendo, ¿sí? Se puede ir puliendo conforme va avanzando el proyecto. Sin embargo, es necesario, ¿por qué? Porque en función a ello, nosotros ya tenemos, digamos, una línea de partida que nos va a permitir saber hacia dónde vamos, ¿sí? Eso es lo más importante. También hablamos de la identificación de interesados, que es otro proceso de los grupos de procesos de inicio que están en el PMBOK, que se hace prácticamente inmediatamente después de firmar el acta de constitución. Se identifican los interesados, desde el punto de vista de crear un registro, ¿no? Y posteriormente, ya cuando se ve la gestión de interesados, se les da una estrategia de involucramiento a estos interesados para poder tenerlos a favor del proyecto y que no vayan a interferir. Entonces, pero básicamente lo que hemos realizado ha sido estos tres digamos, procesos, ¿no? Creo yo que el balance es positivo referente a lo que hemos realizado. He estado realizando sus trabajos, he visto los envíos de sus exámenes. Debo decir, eso sí, debo decir que hay estudiantes que no han revisado el contenido y tampoco han mandado el feedback. Entonces, han enviado de frente su trabajo para presentación y lamentablemente, pues, no se encuentra el trabajo alineado a lo que hemos desarrollado en clase. Simplemente lo que han hecho es colocar lo que su lógica les decía, pero lamentablemente nosotros estamos trabajando con una guía en base a una estructura. Entonces, la lógica debe partir de ahí y no debe estar en el aire. Por ello es que sí hay algunos desaprobados en la evaluación, pero nada que no se pueda recuperar en el trabajo posterior, ¿no? Lo único que sí, a estas personas que están desaprobadas, pues lo que se les va a pedir definitivamente es que vuelvan a revisar el contenido, porque si no lo revisan para los siguientes trabajos, los siguientes entregables, va a ser muy difícil que se puedan adaptar, ¿no? Adaptar. Antes de continuar, jóvenes, Yanela, me dijeron pues que iban a coordinar para que estén presentes en clase el día de hoy, pero estoy viendo la mitad prácticamente de los que se suelen conectar. ¿Qué pasó ahí? Porque prácticamente esta postergación del plazo es porque ustedes me pidieron tiempo para entregar su evaluación. Ujú.
Sí, profesor, no, la verdad no sé qué pasa, los chicos todos saben porque hablamos justo en el grupo, todos Ujú. están enterados y no sé por qué no se conectan. Mm, bueno, ya es Porque responsabilidad de sí, cada uno, pues, pero la verdad es que hacer la sesión con menos de la mitad de estudiantes es muy riesgoso referente al análisis del contenido. En todo caso, habrá que incidir mucho en que revisen pues la grabación de esta sesión, ¿no? Porque mm, vamos a trabajar la gestión del alcance del proyecto y prácticamente vamos a pulir ese alcance que ya tenemos y vamos a identificar una serie de plantillas y de herramientas que nos van a servir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que podríamos estar en un tema poco complicado si es que no revisan los contenidos, ¿no? claro. Muy bien, muy bien. Entonces, ya veo que se están conectando algunos más. Esperemos pues que en el transcurso de la sesión se vayan conectando los demás, ¿ya? Eh, Muy bien, entonces vamos a continuar ya prácticamente con el contenido de esta sesión. Hicimos una retroalimentación de lo que hemos visto y la sesión correspondiente al día de hoy es justamente la gestión del alcance del proyecto, como ya se los estaba mencionando. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta gestión del alcance del proyecto? Vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver que la gestión del alcance del proyecto, según la guía del PMBOK sexta edición, nos establece 6 procesos que se encuentran dentro de la gestión del alcance. Estos 6 procesos se van a dividir en procesos de planificación y procesos de monitoreo y control según el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son estos procesos que vamos a desarrollar el día de hoy? ¿Sí? Vamos a desarrollar en primer lugar planificar la gestión del alcance del proyecto. ¿Qué significa para el PMBOK planificar la gestión? Para el PMBOK planificar la gestión significa, y es bueno que vayan tomando nota, porque se va a repetir en todas las áreas de conocimiento este proceso de planificar la gestión de, ¿sí? Planificar la gestión del alcance del proyecto significa, para el PMBOK, cómo es que vamos a definir el alcance, cómo es que vamos a recopilar requisitos, cómo es que vamos a crear el EDT, cómo es que vamos a validar el alcance, cómo es que vamos a controlar el alcance y quiénes van a ser los responsables de hacer todo esto. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se debe establecer en el plan de gestión del alcance. Entonces, es una forma de tener un documento que nos diga cómo vamos a hacer las cosas referente a determinar el alcance del proyecto. ¿Sí? No es gran cosa. Normalmente el resultado de este proceso es el plan de gestión del alcance o el plan el plan de dirección del proyecto, que es parte de la gestión del alcance, y básicamente va a ser un documento, nada más, ¿no? Pero que en el caso, pues, de este documento se va a integrar a todos los demás procesos a través de la gestión de la integración, que es un proceso que está más arriba, ¿sí? Entonces, tenemos que la planificación del alcance, básicamente, por el momento podríamos decir, es cómo vamos a hacer las cosas. Luego tenemos que recopilar requisitos. Cuando nosotros realizamos un proyecto, nos vamos a dar cuenta de que pues este proyecto debe responder a una serie de requisitos del dueño del proyecto, del dueño del producto, del patrocinador, digámoslo así, porque nosotros no nos vamos a poner a, digamos, a la deriva, a crear proyectos y productos que no generen ningún beneficio. ¿Sí? Entonces debemos establecer herramientas técnicas para poder recopilar estos requisitos, ¿no? Para el proyecto. Luego también, una vez que tenemos los requisitos y ya sabemos cómo vamos a hacer las cosas, vamos a definir el alcance, ¿no? Vamos a hacer una declaración del alcance ya oficialmente. Y para ello también nos vamos a apoyar en la creación de la EDT, que es la estructura de desglose de trabajo, un organigrama similar al que ustedes están visualizando en la pantalla, pero les voy a presentar otros ejemplos también.
que básicamente nos va a permitir, pues, saber cuáles son los paquetes de trabajo, ¿no? Para el proyecto. Y una vez que tenemos todo eso, que es la parte de planificación, pasamos a la parte de monitoreo y control, pues, ¿no? Una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, a lo largo de todo el trabajo, nosotros vamos a estar monitoreando y vamos a llegar al punto de controlar el alcance, que es importante que cuando veamos que las cosas no se están haciendo según lo planificado, pues tomemos acciones, tomemos medidas de mitigación, de control, para poder alinear nuevamente los procesos de la empresa a lo que se había planificado, ¿sí? Y tenemos la validación del alcance, que es cuando nosotros terminamos un entregable, ¿sí? Llamamos al cliente y al patrocinador para que puedan aceptar y verificar este entregable, ¿sí? En primer lugar, verificarlo. Si está todo bien, se acepta el entregable, pero si no está todo bien, entonces se hace una solicitud de cambio. Esta solicitud de cambio va a permitir que se vuelva a reajustar el entregable para poder cumplir con las especificaciones del cliente o del patrocinador, y va a estar muy relacionado también a la recopilación de requisitos, puesto que se supone que debemos entregar lo que establecimos en un inicio que necesitábamos para el proyecto. No más, pero tampoco menos. Entonces, eso es muy importante. Esto es de manera general, jóvenes. Vamos a desarrollarlo parte por parte, paso por paso, para que ustedes vean la importancia de cada uno de estos procesos, ¿sí? En primer lugar, estoy tomando una gráfica que está en la guía del PMBOK, ¿sí? Que es planificar la gestión del alcance, que es el primer proceso, lo que habíamos visto. Como nosotros habíamos estado estudiando, todo proceso tiene entradas y salidas. Bueno, en el caso de la planificación de la gestión del alcance, nosotros vamos a tener como entrada, en primer lugar, el acta de constitución del proyecto, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener el acta de constitución del proyecto como entrada? Porque definitivamente necesitamos saber más o menos cómo está orientado el trabajo, ¿sí? Cómo es, hacia dónde estamos apuntando con este proyecto. Es muy importante eso. Luego, necesitamos el plan para la dirección del proyecto, ¿sí? Pero en esta instancia inicial todavía no tenemos este plan, ¿sí? Todavía no tenemos este plan. Este plan se forma, recuerdan, con los planes subsidiarios, que eran los otros 9 planes de gestión del PMBOK. Entonces, sumado pues a otros procesos adicionales que se van desarrollando a lo largo del proyecto. Sin embargo, aquí se coloca como entrada, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos desarrollando el trabajo del proyecto y va avanzando el proyecto, se van creando nuevos documentos. Estos nuevos documentos pasan al plan de dirección del proyecto y el plan de dirección del proyecto nuevamente vuelve a verificar los procesos que ya están hechos para volver a ajustarlos. Entonces, digamos que la planificación de la gestión del alcance durante toda la etapa de planificación se va a ir modificando hasta que llegue, digamos, a la planificación óptima, ¿sí? Por ello es que inicialmente no contamos con el plan de dirección de proyecto, pero una vez que desarrollamos todos los demás planes subsidiarios, ya tenemos el plan de dirección de proyecto y podemos volver a verificar todos los planes subsidiarios para saber si es que están efectivamente alineados uno con otro, ¿no? También necesitamos la descripción del ciclo de vida del proyecto, jóvenes. Y en este caso voy a utilizar el chat para poder explicar un poco, ¿sí? Cuando hablamos del ciclo de vida del proyecto, nosotros vamos a tener dos grandes grupos de proyectos, ¿sí? Vamos a tener los proyectos predictivos, ¿sí? ¿Qué son los proyectos predictivos? También llamados en cascada. Estos proyectos predictivos o en cascada básicamente son proyectos que nosotros establecemos el alcance desde el inicio y que buscamos que se desarrolle de una manera planificada, sin modificaciones, de una manera, entre comillas, rígida,
no somos muy partidarios de estar cambiando cosas, ¿sí? Este tipo de proyectos, pues, básicamente lo que buscan es tener todo previsto para poder desarrollar el trabajo, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de proyectos, por ejemplo, podría ser los proyectos de construcción, por ejemplo. Si ustedes van a construir una planta de alimentos, se van a dar cuenta de que no pueden estar cambiando el alcance en todo momento, es decir, lo que van a hacer en todo momento. Digamos que ustedes van avanzando en el proyecto, ¿sí? Hicieron su proyecto, hicieron su planificación, pues, de la construcción de una planta piloto de alimentos, ¿no? Y a medio proyecto se les ocurre de que, pues, las bases no se hagan de concreto, sino se hagan de otro material, ¿no? Díganme ustedes, ¿no generaría demasiado gasto, demasiada pérdida de tiempo y no cambiaría totalmente el proyecto hacer esa modificación? Lo más probable es que sí, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos no se puede estar modificando las cosas. Digamos que se puede tener una libertad de cambio muy, muy restringida, ¿no? Muy, muy restringida. Sin embargo, existen otro tipo de proyectos que en los que nosotros buscamos el cambio, que es diferente, ¿no? Este tipo de proyectos son los llamados proyectos adaptativos, ¿sí? Dentro de los cuales vamos a encontrar proyectos iterativos y proyectos incrementales. Los proyectos adaptativos son aquellos que son, digamos, partidarios del cambio. Les gusta que haya cambios a lo largo del proyecto, ¿no? Básicamente vamos a encontrar proyectos iterativos y proyectos incrementales. Los proyectos iterativos, ¿sí? Básicamente, para dar un ejemplo, son, por ejemplo, los departamentos de investigación, ¿sí? Los departamentos de investigación se encargan en un momento de investigar el desarrollo de un producto, ¿sí? Hoy y mañana están investigando el desarrollo de otro producto. Y pasado están desarrollando, digamos, otro producto más que no tiene nada que ver con los otros que estaban trabajando, ¿sí? Entonces, dentro del proyecto nosotros no podemos definir un alcance específico, porque son varios tipos de desarrollo de producto que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, digamos que hay mucho cambio en el alcance. O sea, si nosotros queremos establecer el alcance de un proyecto a manera predictiva, pero que sea de este tipo, no vamos a poder, porque vamos a tener que poner absolutamente todas las actividades, todo el trabajo que se va a realizar, tanto en el proyecto como en el producto, ¿sí? Y pues definitivamente no vamos a lograrlo. Entonces, un proyecto iterativo es aquel que está realizando cosas diferentes todo el tiempo, ¿sí? Y por ende se están generando cambios todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, mejor me espero a explicar el incremental para que vean ustedes en qué modelo estamos trabajando nosotros. Y después los proyectos incrementales son aquellos proyectos que aceptan el cambio, pero que trabajan en función a incrementos de producto. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ustedes seguramente se han percatado de las aplicaciones de sus celulares que cada 2 semanas o cada semana les está lanzando una notificación de que tienen que actualizar, ¿sí? Y esta actualización básicamente les da a ustedes ciertas funcionalidades adicionales del producto que ya tenían. Entonces, básicamente, esos son los proyectos incrementales. Los proyectos que te van entregando incrementos progresivos, pero desde un punto de partida, ¿no? Incrementos sobre el mismo producto,
sobre el mismo producto. Ahora, nosotros hemos generado una estrategia en el desarrollo de nuestros proyectos que va a combinar estos dos grandes grupos, ¿sí? Los proyectos predictivos, tanto como los proyectos adaptativos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir generando cambios en el desarrollo del producto, ¿sí? Pero sí necesitamos tener bien planificado el desarrollo del proyecto, porque lo que buscamos es, el fin supremo de nuestro proyecto de innovación es insertar un producto en el mercado. Y los cambios se van a dar a través del producto, pero en el proyecto como estructura debemos tener los pasos bien definidos. Entonces nosotros vamos a estar trabajando una estrategia mixta, que va a fusionar ¿qué cosa? ¿Sí? Un proyecto predictivo más un proyecto adaptativo. Nosotros vamos a estar trabajando en esa estrategia mixta. La parte adaptativa, ¿en qué momento lo vamos a ver? Cuando estemos formulando el producto. La parte predictiva, ¿en qué momento lo vamos a ver? Cuando estemos desarrollando el contexto del proyecto propiamente dicho, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer para poder lograr que el producto se inserte en el mercado, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar y es bueno que se defina desde el inicio, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque, perdón, cuál es la descripción del ciclo de vida del proyecto? Nuestro proyecto es un proyecto mixto, ¿sí? Tenemos parte predictiva y parte adaptativa, específicamente iterativa, ¿no? Por eso ya les mencionaba los departamentos de investigación. Vamos a ir haciendo investigación con el producto. Tenemos esa estrategia mixta. Por ende, después de que veamos la parte del PMBOK, tenemos que trabajar también con una metodología que les va a hacer mucho más fácil el trabajo a ustedes, que se llama la metodología Scrum. ¿Sí? La metodología Scrum básicamente les va a permitir a ustedes poder generar cambios en la formulación del producto sin mayor problema de tener que estar llenándose de documentación. Digamos que la parte de la documentación la vamos a tener al inicio, después va a ser prácticamente trabajo dinámico, ¿no? Pero debemos cumplir con la parte predictiva del proyecto para poder lanzar la parte adaptativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a tener un ciclo de vida de ese tipo, ese va a ser nuestro enfoque de desarrollo, ¿sí? De la estrategia mixta. Y luego también vamos a hablar de factores ambientales de la empresa, ¿sí? Los factores ambientales de la empresa básicamente son eventos del entorno, eventos no, sino condiciones del entorno de la empresa que podrían afectar el proyecto. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, alguna legislación de repente ambiental o de repente algún municipio ha sacado algún decreto, ¿no? O de repente, pues, qué sé yo, la organización de la empresa es muy grande y requiere, pues, de ciertos niveles de comunicación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el entorno de la empresa y la empresa propiamente dicha, pero desde el punto de vista de cómo funciona, ¿sí? De cómo funciona, son los factores ambientales de la empresa, ¿sí? No es que los factores ambientales son los que pertenecen al medio ambiente nada más, no, no, no. Aquí estamos tomando la palabra ambientales como entorno general, ¿no? Podrían cambiar factores ambientales por factores de clima de la empresa. ¿Cómo está el clima de la empresa? ¿Sí? Y desde ese punto de vista, pues vamos a ver cómo son las relaciones entre trabajadores también, cómo es las relaciones con los jefes, etcétera, 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 ¿no? Todo eso son factores ambientales de la empresa. Y luego tenemos activos de los procesos de la organización, ¿sí? Cuando la organización o la empresa ha ido trabajando en el tiempo, seguramente ha tenido contratos, seguramente ha establecido políticas, seguramente por ahí ha establecido algún procedimiento, de repente tiene un plan HACCP, por ejemplo, ¿no?
o de repente tiene establecidas ya sus BPM, o de repente ya tiene establecidos sus POEs. Ya, esos documentos, estoy hablando de documentación, ¿eh? Son activos de los procesos de la organización. Es decir, son prácticamente instrumentos o herramientas que la organización ya maneja y que nosotros podemos usar a favor de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, esas serían las entradas. Las herramientas técnicas, bueno, vamos a tener lo más saltante de esto, que ya el análisis de datos ustedes lo conocen, ¿sí? Le hemos hecho control estadístico, procesos, etcétera, los ciclos anteriores. Pero vamos a tener dos puntos fuertes aquí. El juicio de expertos, ¿sí? Y las reuniones. Básicamente, el juicio de expertos se va a centrar en cualquier persona que haya tenido experiencia en proyectos similares a los que ustedes están trabajando, que pueda aportar en el desarrollo de su proyecto. A eso se le considera un experto, ¿sí? Y referente a las reuniones, que pues básicamente el trabajo se debe hacer de manera coordinada y coubicada. ¿Qué quiere decir coubicada? Que lo ideal sería pues que todos estén en el mismo espacio para poder trabajar y elaborar esta gestión del alcance. Sin embargo, por el momento eso es un poco complicado, entonces nos vamos a tener que centrar en el juicio de expertos como herramienta, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las salidas de planificar la gestión del alcance? Vamos a tener dos salidas. El plan de gestión del alcance y el plan de la gestión de los requisitos, ¿sí? Y para ello vamos a ver estos ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí tengo, bueno, no sé si se visualizará bien, seguramente ya en las diapositivas, cuando las descarguen y las puedan revisar, van a poder visualizarlo un poco mejor. Aquí tengo una plantilla para la gestión del alcance, ¿sí? El plan de gestión del alcance es esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo se va a hacer el proceso de definición del alcance, por ejemplo, cómo se va a hacer el proceso para la elaboración de la WBS, que es lo mismo que EDT, pero en inglés, ¿sí? Cómo se va a hacer el proceso de elaboración del diccionario de EDT, que ya vamos a ver también qué es, cómo se va a hacer el proceso de la verificación del alcance. Entonces, simplemente, como ustedes podrán visualizar a grandes rasgos, es una narración de cómo van a ser las cosas, nada más, una narración. Eso es el plan de gestión del alcance, ¿sí? Pero obviamente tiene que estar soportado en una previa discusión entre ustedes que digan, ah, las cosas las vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Pero en eso se centra básicamente, no es, estoy presentándoles un documento que es una cara, y esa cara eso es lo que tienen que realizar, el plan de gestión del alcance, ¿no? Luego, está el plan de gestión de requisitos, que es igual también, ¿sí? Básicamente, aquí vamos a definir cuáles son las actividades de los requisitos, cómo vamos a recopilarlos, estos requisitos, cuáles son los requisitos sugeridos, digamos, de la gestión de requisitos, qué actividades vamos a realizar en la gestión de la configuración. Lo voy a colocar aquí. Gestión de la configuración. ¿Qué significa eso, jóvenes? ¿Qué es la gestión de configuración? La gestión de la configuración es básicamente un documento en donde se recogen todas las características funcionales del producto del proyecto, ¿sí? Características funcionales del producto del proyecto. Edson me pregunta, ¿la narración del plan de gestión está basado en metas? Todo está basado en metas. Todo lo que estamos realizando va a tener que estar basado en metas. Estas metas para el proyecto son objetivos en realidad. En realidad lo que nosotros estamos desarrollando también es una meta, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es una meta. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las metas u objetivos de los proyectos? Ahorita lo voy a colocar aquí en el chat, ¿ya? Objetivos de los proyectos, ¿sí? Los
principales son estos. Cumplir con el costo, el alcance, la calidad y el cronograma. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos estableciendo uno de los objetivos. Cuando hacemos el alcance, estamos planteando un objetivo al cual debemos llegar. O como tú bien llamas, una meta. Esa va a ser nuestra meta, digamos, en función al alcance, lo que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Entonces, el sponsor o el patrocinador te va a decir un montón de cosas que quiere que hagas con el proyecto. Tú, como gerente de proyecto, como director de proyecto, lo que tienes que hacer es digerir todo lo que te ha dicho y plasmarlo en lo que tú llamas metas, ¿sí? Y estas metas las colocas aquí, bla, en el plan de gestión de requisitos y en el plan de gestión del alcance, ¿sí? Eso es básicamente el trabajo. No es un trabajo, digamos, para subestimar desde ningún punto de vista, porque básicamente aquí vamos a recoger absolutamente todo lo que vamos a hacer. Entonces debemos ser minuciosos con este tema, ¿no? Debemos ser minuciosos con este tema. Si quieren un consejo para desarrollar este trabajo, empiecen con la gestión de la configuración, que ya les puse arriba lo que es, ¿no? Es un documento donde se recogen todas las características funcionales del producto. Yo no les voy a pedir que me hagan un documento. Yo lo que les voy a pedir es que todas esas características de su producto lo pongan acá, en plan de gestión de requisitos, ¿sí? En la parte que dice actividades de gestión de la configuración. Necesito que me pongan ahí todas las características funcionales de su producto, de tal manera de que se sepa pues cómo se va a gestionar estas funcionalidades a lo largo del proyecto, ¿sí? De repente ahorita, como estamos trabajando los documentos de manera independiente, no se logra ver el por qué de repente estamos realizando cada una de estas cosas de una manera tan, digamos, clara. Sin embargo, cuando integremos todo y hagamos el plan de dirección de proyecto, nos vamos a dar cuenta de que todo tiene una lógica, ¿sí? Todo tiene una lógica, pero se tiene que trabajar por partes. Se tiene que trabajar por partes. Entonces, Edson, no sé si tu pregunta quedó clara o tienes alguna otra consulta. No, todo claro, profesor. Esa era mi duda. O sea, que lo que pasa es que los objetivos que hicimos en el Project Charter, usted nos dijo que era de manera SMART, con el método SMART. Entonces, por eso le preguntaba si que también debería ser así, medible y esas cosas, ¿no? Sí, claro, debe ser todo SMART. Todo lo que son objetivos son SMART, ¿no? Pero recuerda que toda esta información que ustedes van a colocar aquí, pues debe llevarlos a cumplir ese objetivo. Es decir, la suma del plan de gestión de requisitos más el plan de gestión del alcance, más el EDT, más la declaración del alcance, más todos los otros procesos que estamos viendo, la suma en completo es el alcance del proyecto, ¿sí? O la línea base del alcance del proyecto, digamos así, ¿no? Entonces, ahí es a donde debemos llegar, la suma de todo eso, ¿no? Pero dentro de cada documento, pues debe estar las cosas escritas de manera SMART. Es lo más adecuado, ¿sí? Es lo más adecuado. Cumple para todo lo que son objetivos y metas. Muy bien. Entonces, también debemos establecer ahí cómo se va a realizar el proceso de priorización de los requisitos, ¿no? Ahí en el documento les voy a pedir que se tomen el tiempo de leerlo para que vean exactamente qué es lo que va, porque ahí está desarrollado ya en función a un ejemplo, ¿no? En función a un ejemplo. Entonces ahí se van a dar cuenta rapidito qué y qué va y qué no va, ¿ya? Entonces eso es básicamente el plan de gestión de requisitos y el plan de gestión del alcance. Luego pasamos a el proceso de recopilar requisitos. Y básicamente el proceso de recopilar requisitos es, como les dije, pues una parte muy importante del proyecto que nos va a permitir, pues, definitivamente plasmar lo que se quiere lograr en el proyecto desde el punto de vista del patrocinador, ¿no? Desde el punto de vista del patrocinador. Ojo, aquí van a haber requisitos perdón, la gestión del alcance nos va a permitir
tener objetivos que no necesariamente vienen del patrocinador, sino que de por sí la gestión del proyecto requiere que se logre ese objetivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el patrocinador no te va a decir que no tengas de repente mermas en tu proceso, pero tú sabes que no debes tener. Entonces, eso para ti podría configurar otro requisito o podría de repente ser un objetivo más, ¿no? Depende pues de cómo ustedes hayan decidido trabajarlo. En realidad, como les dije, esto no es que siempre tiene que ser solamente lo que nos dice el patrocinador, depende mucho de ustedes también, ¿no? Como proyectistas. ¿Cuáles son las entradas? El acta de constitución del proyecto siempre va a ser entrada para esto. Luego vamos a tener el plan de dirección del proyecto. Como les dije en un inicio, todavía no tenemos, pero lo que sí tenemos ya hasta este momento es el plan de gestión del alcance. Entonces, el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de requisitos también, nosotros ya lo podemos ingresar a este proceso para tener una idea de cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Adicionalmente, tenemos documentos del proyecto que son registro de supuestos, lecciones aprendidas y registro de interesados. Por el momento nosotros tenemos registro de interesados, ¿no? ¿Qué son los supuestos? Los supuestos básicamente son las asunciones que nosotros hacemos, ¿no? Las asunciones. Y el registro de lecciones aprendidas, eso se da en organizaciones pues que tienen bastantes proyectos, ¿ya? Se documenta el trabajo de estos proyectos a manera de lecciones aprendidas para que funcionen para otros proyectos posteriores, ¿no? Existe también otra forma de acceder a lecciones aprendidas viendo proyectos, digamos, de otra organización, pero que sean similares a nosotros. Sin embargo, lo ideal es que sea de la misma empresa, ¿no? Lo ideal es que sea de la misma empresa. Pero este documento no lo tenemos, así que no lo vamos a tomar en cuenta por el momento. Lo que sí vamos a tomar en cuenta, en lugar de lecciones aprendidas, es pues el tema del marco teórico y los antecedentes que siempre realizamos, pues, ¿no? Eso entraría aquí en lugar de las lecciones aprendidas. Luego tenemos documentos del proyecto, como el caso de negocio. Básicamente, el caso de negocio es el resumen de su anteproyecto. Entonces también lo tienen, solamente que no lo tienen con ese nombre, ¿sí? Pero ustedes ya saben, pues, cuál es el caso de negocio, porque ustedes ya han hecho el anteproyecto, ¿sí? Acuerdos, si es que hubiera algún acuerdo entre ustedes que deberían incluir aquí en la gestión de requisitos, si es que hubiera, si es que no hay problema. Factores ambientales de la empresa, que ya les mencioné que es básicamente el clima de la empresa y su entorno, y los activos de los procesos de la organización, que son documentos previos que la empresa haya tenido, pues, ¿no? Esas son nuestras entradas que vamos a necesitar para recopilar requisitos. En función a todo esto, pues, lo que deberíamos hacer es ir con el patrocinador y pedirle que nos explique qué y qué tenemos que hacer. Como nosotros no tenemos esa posibilidad, ustedes van a hacer las veces de patrocinador también, ¿sí? Entonces, como ustedes van a hacer las veces de patrocinador, ustedes mismos van a tener que definir estos requisitos, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, hay una serie de herramientas que ustedes podrían utilizar, pero básicamente lo voy a tomar la opinión de ustedes como juicio de expertos, ¿sí? Ustedes conocen el mercado, ustedes conocen su proyecto, ustedes pongan los requisitos, ¿sí? Muy bien. No es una práctica habitual, por si acaso, pero es lo que nos va a servir para nuestro curso. Y como salidas vamos a tener documentación de requisitos y básicamente la principal salida de esta recopilación de requisitos es la matriz de trazabilidad de requisitos. ¿Cuál es la matriz de trazabilidad de requisitos? Esta es la matriz de trazabilidad de requisitos, ¿sí? Esta es la matriz de trazabilidad de requisitos. Básicamente, un documento, igual un Excel, en donde ustedes van a ir describiendo los requisitos, ¿sí? Van a ver cómo están alineados a la empresa, cómo están alineados al proyecto, en los objetivos del proyecto, cuáles van a ser los entregables que va a necesitarse para este requisito, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el diseño del producto?
o si tiene que ver con el diseño del producto, si tiene que ver con el desarrollo del producto, o si tiene que ver con algún caso de prueba, este requisito, ¿no? Entonces, eso tenemos que definirlo básicamente en esta tablita, colocar el nombre del proyecto, en la parte de la gráfica de la matriz que dice centro de costos, no sé si logran visualizarlo, ahí no lo van a colocar, porque esto normalmente se trabaja cuando estamos viendo pues, programas o cuando estamos viendo proyectos más grandes, ¿no? Y descripción del proyecto, una breve descripción del proyecto también, ¿no? Entonces van a colocar nombre del proyecto, descripción del proyecto. Centro de costos no lo coloquen todavía, ¿sí? Aquí van a encontrar ustedes un ejemplo, pero me estoy dando cuenta que en la diapositiva, por más que he tratado de ampliarlo, etcétera, no se logra visualizar adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, tiene la misma configuración de la diapositiva anterior, ¿eh? Tiene lo mismo, lo único que aquí está desarrollado. Entonces, para que ustedes puedan ver cómo es que se va desarrollando esta matriz de trazabilidad de requisitos, ¿no? Entonces, con la plantilla y el ejemplo, pues definitivamente van a poder ustedes también desarrollarla sin ningún problema. ¿Sí? Ojo, aquí los ejemplos están desde de otro proyecto que no es de alimentos, ¿ya? Ustedes lo único que tienen que hacer es adaptarlo a su proyecto. Recuerden que estas metodologías que estamos trabajando son útiles en cualquier proyecto, ¿sí? Cualquier proyecto de cualquier rubro, ¿sí? Entonces, ustedes no solamente están aprendiendo algo que les va a permitir generar proyectos en la industria alimentaria, sino también les va a permitir generar proyectos en cualquier industria. Y como ustedes habrán visto, todos los procesos tienen una herramienta y técnica que se llama juicio de expertos. Desde ese punto de vista, si ustedes saben la metodología para poder desarrollar el proyecto, lo único que necesitan es un experto al lado para que los vaya orientando desde la parte técnica. Pero lo más difícil es conocer la metodología, pues. ¿Sí? La parte técnica ustedes pueden contratar a un experto y pueden desarrollar cualquier proyecto. No hay ningún problema. Entonces, jóvenes, por favor, hasta este punto les pido que me confirmen si es que todo está claro para poder seguir avanzando. Profesor, Dime, Edson. profesor, yo no tengo claro lo que son los factores ambientales, porque, a ver, usted dice que son el tema de legislaciones y esas cosas como que permisos. ¿Se refiere como a permisos, a esas cosas, o es que aquí es a lo que se refiere con esos factores ambientales? Cuando hablamos de factores ambientales, estamos hablando de... Recuerda un gráfico de repente de... No, mejor no recuerda ningún gráfico, ¿sí? Imagínate pues que la empresa es un círculo, ¿no? Todo lo que está fuera de la empresa, pero que puede afectar al proyecto, es un factor ambiental. Pero adicionalmente, el clima laboral en la empresa también es un factor ambiental. ¿Sí? Por eso le decía que los factores ambientales tienen que ver con el clima en realidad, el clima y el entorno de la empresa. Entonces, digamos, si una municipalidad por ahí, ¿no? Sacó una directiva que dice pues que no puede construirse una empresa en esta parte de la urbe, de la ciudad, entonces eso puede afectar mi proyecto, de repente sí, y de esa manera se convierte en un factor ambiental de la empresa. Yo tengo que considerar esa normativa como parte de un factor ambiental de la empresa con la que debo cumplir, porque si no mi proyecto se puede ver afectado, ¿sí? O por ejemplo, quiero construir una planta de producción de alimentos en la ribera de un río y se tiene data histórica pues de que siempre hay inundaciones en esta zona. Entonces, para mí eso es un factor ambiental de la empresa. De hecho, es un factor crítico que podría afectar los objetivos de mi proyecto, definitivamente, ¿sí? Entonces, todo, o también, por ejemplo, dentro de la organización tenemos al gerente general, que es una persona que le grita a todo el mundo y que siempre anda faltando el respeto a todos, ¿no? Imaginando que suceda de esa manera, ¿no? Entonces, ese clima laboral también va a afectar a los objetivos del proyecto. A lo que voy es que absolutamente todo lo que tenga que ver
con afectar los objetivos del proyecto, que provenga de la empresa o de su entorno, va a tener que ser considerado como factor ambiental de la empresa. Edson, dime si te respondí tu inquietud. Sí, profe, o sea, es una redacción de las posibles causas que pueden afectar entonces al proyecto, ¿no? En el tema del ambiente y clima, Sí, ¿no? Es una redacción, es lo que yo puedo decir, de repente, como usted dice, ¿no? El gerente general es una persona que trata mal a los trabajadores, por eso de repente que los trabajadores se pueden retirar y tanta cosa, pues, ¿no? ¿No? Es una redacción. Exacto. ¿No? Ya, pues. O de por sí, si de repente la empresa es una empresa que no reconoce los logros de sus trabajadores, eso también puede afectar a los objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, por ese lado vamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre factores ambientales y procesos activos de la organización? Básicamente, la diferencia se va a centrar en que los activos de la organización son políticas, son procedimientos, son formas de hacer las cosas que ya están documentadas, ¿sí? Validadas y que ya se usan desde hace tiempo en la empresa, ¿sí? No tiene nada que ver con el clima. En este caso estamos hablando de documentos, ¿no? Estamos hablando de repente de investigaciones previas que la empresa ya hizo. Entonces, eso podría ser un activo de los procesos de la organización, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Luego, ya una vez que hemos hecho la trazabilidad de los requisitos, tenemos el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de los requisitos, vamos recién a definir el alcance, ¿no? Igual, ¿qué necesitamos? El acta de constitución, el plan de gestión de alcance, ¿no? Documentos del proyecto, de repente la documentación de los requisitos, ¿sí? Esa matriz la necesitamos para esta parte, ¿sí? Y también habla sobre el registro de riesgos, pero por el momento todavía no los vamos a tener, porque es, digamos, la primera definición del alcance que vamos a realizar, ¿no? También están los factores ambientales de la empresa y los activos del proceso de la organización, ¿sí? Esas son las entradas. Nos vamos a centrar básicamente en el juicio de expertos para poder definir el alcance. Y nuestras salidas, ¿cuáles van a ser? El enunciado del alcance y actualizaciones en los documentos de gestión, ¿no? Estos documentos de registro de supuestos, documentación de requisitos, la matriz de trazabilidad de requisitos y el registro de interesados, esto con definir el alcance lo vamos a volver a actualizar. ¿Por qué? Porque probablemente el alcance que definamos vuelva a cambiar todo. Entonces tenemos que volver a revisar estos documentos y volver a hacer la evaluación, ¿no? Es parte del proceso de planificación, se tiene que realizar de esa manera. ¿Cómo definimos el alcance? Así también. Este es un enunciado del alcance. Básicamente, vamos a ver, aquí estamos hablando de un sistema pues que recopila la información de los proyectos, ¿sí? Y básicamente nos da el ID del proyecto y nos da una codificación, pero básicamente nosotros no vamos a trabajar con eso. La fecha sí, el nombre del proyecto también, ¿sí? Este es un proyecto del Grupo Gloria. ¿Quién es el director del proyecto? También, que debe estar definido en el acta de constitución. ¿Quién ha preparado este enunciado del alcance? ¿Sí? No necesariamente el director del proyecto, puede ser algún miembro del equipo. ¿Sí? ¿Y en qué versión estamos? Esta es la primera versión, ¿no? Y entonces, en la descripción del proyecto, pone descripción del proyecto y ahí sí va el alcance del proyecto del proyecto. ¿Sí? Ustedes, cuando les dije que coloquen la descripción del proyecto en el acta de constitución, les dije, fusionen el alcance del producto con el alcance del proyecto. Y esa es su descripción del proyecto. Entonces, lo que ustedes van a hacer en este caso va a ser el mismo procedimiento, con la diferencia de que ya tienen todos estos documentos previos. Al tener todos estos documentos previos, ustedes se entiende de que ya tienen mayor conocimiento de lo que van a hacer. Y por ende, este alcance de producto y proyecto tiene que estar muy bien definido, ¿sí? Igual pueden visualizar el ejemplo en las diapositivas, no hay ningún problema, pueden guiarse de ello, pero básicamente esto es el enunciado del alcance del proyecto, ¿sí? Los datos del proyecto más el alcance del producto y del proyecto juntos, ¿sí?
¿Se entendió lo que es el enunciado del alcance, jóvenes? Por favor, levanten la mano si se entendió. ¿Jóvenes? Veo que algunos están entrando y saliendo de la reunión. No sé qué estará pasando de repente con su internet. No sé. Dime, Edson. Sí, profe, sí se entendió el alcance. Perfecto. Recuerden, jóvenes, que todo este trabajo, más que de repente la explicación teórica, es aprender haciendo, ¿no? Tenemos que ir desarrollando poquito a poquito el trabajo. Lo bueno de esto es que yo les estoy dando plantillas, y en estas plantillas se les está desarrollando el trabajo, en otro proyecto obviamente, pero que les va a servir como guía para lo que ustedes tienen que hacer. O mejor dicho, para ver qué cosas van y qué cosas no van. ¿Sí? La mejor forma de que ustedes aprendan, digamos, cómo trabajar con esta metodología del proyecto es desarrollándolo, estas plantillas para su propio proyecto. Es la mejor herramienta que vamos a poder utilizar. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí pasamos, digamos, a la parte más importante, creo yo, de la gestión del alcance del proyecto. Para mí la parte más importante es esta, por la sencilla razón que te va a permitir visualizar todo el proyecto, todo lo que se va a hacer en el proyecto, al detalle. ¿Cómo así, profesor? Muy bien, vamos a ver qué significa la creación de la EDT. También lo van a encontrar con las siglas WBS, pero WBS es lo mismo, estructura de glosa de trabajo, pero en inglés, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las entradas de la EDT? ¿Sí? Y ustedes están un poco afines a esto porque ustedes, las sesiones anteriores seguramente me habrán escuchado decir, vamos a trabajarlo a manera de un organigrama como si fuera una EDT, pero todavía no habíamos desarrollado EDT, ahora vamos a ver qué es una EDT. ¿Cuáles son las entradas? El plan de dirección del proyecto, específicamente el plan de gestión del alcance, que es el que ya tenemos. Ahorita ya lo tenemos, este plan de gestión del alcance. ¿Qué más? Vamos a hacer... bueno, necesitamos documentos del proyecto, el enunciado del alcance anterior lo necesitamos también, y necesitamos la documentación de los requisitos, o esa matriz de trazabilidad de requisitos que debemos tenerla también, lo podemos utilizar, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Factores ambientales de la empresa, si es que hubieran, y los activos de los procesos de la organización también, si es que hubieran. ¿Por qué les digo si es que hubieran? Porque ustedes están trabajando proyectos nuevos, sin referencias de proyectos anteriores de una eventual empresa. Entonces, puede tener como no puede tener. Sin embargo, si ustedes me hablan de factores ambientales de la empresa, como mínimo lo que me van a colocar es cómo está el clima laboral en el equipo de proyecto. Eso me lo tienen que poner. Tiene que decirse ahí cómo es que fluyen las ideas, cómo es que se está trabajando. ¿Sí? Y sobre los activos, los procesos de la organización, van a tener, por lo menos, van a tener un activo, que es el anteproyecto. Eso para ustedes va a configurar un activo, ¿sí? Que es bastante, ¿eh? No es poca información. Entonces, con todo ello, las herramientas que vamos a utilizar va a ser básicamente el juicio de expertos, ¿sí? Y estoy asumiendo que todos ustedes son expertos, y la descomposición. Es decir, prácticamente de un enunciado de alcance vamos a descomponer las tareas. ¿Cuáles son las salidas? Primera salida, línea base del alcance. ¿Sí? ¿Qué es una línea base del alcance? Lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Línea base del alcance. La línea base del alcance básicamente va a ser el punto referencial en el cual nosotros debemos ceñirnos para poder desarrollar todo el trabajo del proyecto. ¿Sí? Nosotros debemos trabajar en esta línea. Eso es lo ideal. ¿Sí? Cualquier distorsión que haya en el alcance del proyecto, que es básicamente qué es lo que tenemos que hacer, cualquier distorsión
va a tener que ser controlada, porque si no podemos caer en algo que se llama corrupción del alcance. Es decir, que estamos realizando cosas que no hemos planificado, que no nos han pedido y que no forman parte de los objetivos del proyecto. ¿Sí? Entonces, esta línea de la línea base del alcance es, digamos, una línea de referencia para el proyecto. Es muy importante porque básicamente nos va a marcar las pautas de lo que tenemos y no tenemos que hacer. ¿Ya? Y también como salida tenemos las actualizaciones en los documentos del proyecto, nuevamente en el registro de supuestos y en la documentación de requisitos. Probablemente después de crear la EDT hay nuevos requisitos que tenemos que incluir en la matriz. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se estructura una EDT? Es básicamente un organigrama, como ustedes lo estarán viendo, ¿no? Que nos va a permitir desglosar el trabajo, como su nombre lo dice. Vamos a tener el proyecto en el nivel 1, ¿sí? Los entregables más grandes, digamos, los entregables más grandes van a estar en el nivel 2. En el nivel 3 van a ir, digamos, trabajos más pequeños que componen el entregable grande, y cada uno de estos trabajos más pequeños probablemente tenga trabajos más pequeños dentro que forman el nivel 4 y forman parte de un trabajo del nivel 3, que a la vez forma parte de un trabajo más grande que es del nivel 2, y que todos estos trabajos grandes forman parte del proyecto. Y de esa manera se establecen los niveles de desglose en la EDT. ¿Hasta cuánto desglosamos? Esa es una muy buena pregunta que normalmente nos hacemos cuando estamos ya desarrollando esta EDT. ¿Hasta cuánto desglosamos? A ver, cuando nosotros desglosamos el trabajo, debemos llegar a un entregable mínimo. ¿Qué quiere decir este entregable mínimo? ¿Sí? Es un entregable que es el más pequeñito del cual nosotros podemos partir para poder lograr el trabajo grande. ¿Sí? A estos entregables mínimos se les conoce como paquetes de trabajo. ¿Sí? No necesariamente un entregable mínimo va a estar en el nivel 5 del EDT. Por ejemplo, en esta estructura que estamos viendo, para el trabajo 1.1, ubíquense por favor en el gráfico, para el trabajo 1.1 vamos a tener un paquete mínimo o un paquete de trabajo en el nivel 5 que se llama 1.2.2.9.4. ¿Sí? Vamos a tener eso como paquete mínimo, pero también para nosotros es paquete mínimo el otro cuadrito que no tiene numeración, que está ahí nada más abajito del trabajo, porque probablemente ya no se podía desglosar más ese trabajo, era solamente un paquete. Entonces, eso también para nosotros configura un paquete mínimo. Jóvenes, los paquetes de trabajo son, como les decía, entregables mínimos que están en la parte más baja de todos los entregables. Todo lo que ustedes están visualizando en esta gráfica son entregables, ¿sí? Entregables, por si acaso. No son tareas, ¿sí? A los entregables también se les llama trabajo, pero no son tareas, no son actividades, por si acaso. Son entregables, ¿sí? Entregables, todos. Y los que están más abajo, en cualquiera de las ramas, los que estén más abajo son los paquetes de trabajo o entregables mínimos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo 1.1 o entregable 1.1 tiene su paquete de trabajo en el nivel 5, mientras que el trabajo 1.4 tiene su paquete de trabajo en el nivel 3. ¿Sí?
Jóvenes, por favor, coméntenme si es que se entiende esta parte para yo poder orientarles o pasar a ver los ejemplos para que se entienda mejor. No, yo no entiendo, profe, de los niveles del EDT. A ver, los niveles básicamente son nomenclaturas que nosotros le estamos dando, ¿sí? El nivel 1 es el título de su proyecto, ¿sí? El nivel 2 sería, pues, trabajos grandes, por ejemplo, ¿no? Producción, qué sé yo, transporte, ¿no? Gestión. Esos son entregables grandes. Dentro de ello, tienen que haber necesariamente entregables más pequeños, ¿cierto? En producción, por ejemplo, ¿qué me podrán decir? ¿Qué podemos encontrar dentro de la producción? Tenemos la parte de adquisiciones de las materias primas, tenemos el proceso netamente, tenemos el control de calidad, ¿cierto? ¿Sí? Eso sí me están entendiendo, jóvenes, lo estoy poniendo como un ejemplo de la industria. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Excelente. Pero si hablamos de control de calidad, por ejemplo, dentro también van a haber paquetes más chiquitos, como por ejemplo, ¿qué? Control de calidad en recepción, control de calidad en cualquiera de los puntos críticos que hay. ¿Sí? Ese es otro paquete más chiquito. Y dentro de cada uno de esos paquetes chiquitos, ¿se podrá desglosar más? Dependiendo del proyecto, de repente sí, de repente no. Si no, ese paquete chiquito que ustedes estaban llamando control de calidad en recepción, por ejemplo, eso es un paquete de trabajo. ¿Sí? Eso es un paquete de trabajo. Pero ¿cómo se llamaba el entregable más grande de todo ese paquete de trabajo? Producción. ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Excelente, excelente. Muy bien. Igual ahorita vamos a ver más ejemplos. Aquí tengo EDTs hechos ya, que está en la guía del PMBOK. Esta es una forma de hacer EDTs, ¿no? Por paquetes de trabajo